Primer programa con un invitado esta vez, segundo programa sería ya. Somos no sé cuántas personas porque sin los lentes claramente no veo, pero bueno. Nada, si quieren saludar, Max y Juli. Buenas tardes para todos, espero que tengan todos un buen viernes. Y nada, ya somos 20 personas en vivo en Twitch y en YouTube. Contame, vamos. No sé cuántas somos en este momento. Ok, no importa. No, Juli. tanta info no te puedo dar. Buena gente, ¿cómo van? Nada, arrancamos con una pata menos hoy, problemas. Sí, hubo problemas, pero Eh. este no es un buen programa sin problemas, ¿no? Tipo, es la esencia del programa. Va a venir un poquito más tarde nuestro cuarto integrante, sepan entender, pero... Va a contar lo que pasó. Va a contar lo que pasó. Podríamos contar un poquito lo que pasó igual. Podemos, pero antes me gustaría... justo estábamos hablando que nos vendría bien un mod en el canal. Estaría bueno tener un estaría mod en bueno el tener un chat mod para y- que vigile, viste, un poco. Sí, y se debatió que Fram sea el mod. Fram, ¿estás Pero dispuesto? Todos sabemos cómo es Fran, Claro, no queremos Igual que yo trolees. banco. O sea, necesitamos a alguien que modere en serio. ¿Qué está poniendo? Porque no veo nada sin los lentes. No está Facu TV off, pone Fran. No, dale, pero... Fram, Bueno, necesitamos lo que pasó, vamos a contar un poco lo que pasó. Contá, Maxi, contamos. Bueno, lo que pasó es que Facu estaba viendo, iba a venir con el invitado. Va a venir en realidad. Y nada, nos llega un mensaje. Llamada. ¿Y 20? Una llamada de 20. Sí, 20. Y nos dice, me quedé encerrado porque no le abrió el portón para sacar el auto. Así que se quedó encerrado y nosotros ya no podíamos ir a buscarlo porque Sí. iba a quedar Ale solo en el programa. Entonces... Igual yo carré... yo solito cargo el programa, pero bueno. Sí, bueno, pero ¿te la bancás solo? Vas a tener que seguir hablando, Maxi, porque nuestro productor se fue a abrir la facu, así que el ok, plano quedó en vos. Dale. Mirá, te cuento un dato, Maxi, aunque no me A vean, ver. me escuchan la gente. En el chat está Surgical Goblin. ¿Saben quién es ustedes? No, Es- informame un poco. Contar a la gente, llamaba. Pará, la gente lo conoce igual del chat. Es como decirte el Messi del Clash durante 2017 a 2020, más o menos, ¿me entendés? Tipo, es el mejor jugador de la historia en esos años. Un saludo para él entonces. Eh, Que nos enseñe un poquito. Y te está mirando a vos. Tipo, valoralo. Es de Holanda, es un Está tipazo. entrando Facu en este momento, por eso ¿Habla está en mi español? plano estancado conmigo. Entiende español muy bien. Es un crack. Buenas tardes. Llegó nuestro cuarto invitado, pero no se Llegó, ve. Acá Sí, mi sí. cámara, salud un poquito mi cámara acá. Facu. Pasá por acá. Sí. Coso vaya. Así que. Bueno, Facu va a esto compartir es plano conmigo hoy. Porque como, en vivo, ¿no? Esto es en vivo. Bueno, ahí. así que acá estamos, vamos a compartir plano. Perdón los problemas técnicos, gente. Y cosas que pero bueno, pasan, cosas que cosas pasan que por pasan. vivir en el conurbano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contanos un poquito tu día de hoy Sí. y qué pasó. Contanos un poco. No, hoy que pasó un día loco. Dale el mic, dale. Recién Dale el mic, dale el mic. Sí. Está. Está apagado. Ahora. ¿No funca? No. Hola, ahí se me escucha. Ahí va. No, un día de locos, boludo. Recién yo de la facu y posta que dije, bueno, voy a hacer un par de cosas que tengo ahí, hacer apurado, qué sé yo. Aprovecho que justo estaba yendo a buscar al invitado. Voy a buscar, Llegó Facu Tereón. voy a buscar al invitado, voy a sacar el auto. Y cuando voy a sacar el auto, lo que es la cortina, no funga. Pongo para adelante, para atrás y no fungaba, boludo. No. Me quería matar. Entonces Pero- dije, bueno, resuelvo rápido, no sé qué hago. Con la mano ahí. No puedo entrar, boludo. No tenía llave. Ahí está, justo este. Ah, ya está. Perfecto, ahí. Para la gente, volvemos. Ahí estamos. Bueno, lo que íbamos, la gente en el chat estaba ansiosa Sí, por ver a sí, Facu. la gente. Volvió Facu TV On. Hola chicos, los estoy viendo acá con la familia. Ale, Facu, Maxi sintonizando, pone uno. Ya tenemos acá el invitado esperando, ¿eh? Sí, está esperando. Tenemos al invitado esperando. ¿Qué Bueno, programa? Terminá de tenemos? contarnos un poco tu día y qué es lo que pasó. No, bueno, ¿Cómo nada, solucionaste, Facu? ¿Cómo lo resolviste? solucionaste Ah, el bueno, problema? solución de- y lo llamé a usted, che, a ver si alguno me tiene un salvavidas y me dicen, che, pedite un Uber. Ah, bueno, Chupate un huevo. gracias, dije yo, boludo. Y me pedí el Uber, justamente me pedí el Uber. Le dije, che, mira, me pasó esto, al invitado, perdón. Y bueno, estamos acá. Sí, perdón al invitado por los problemas, pero bueno, un buen programa siempre tiene un Cosas que problema, ¿no? pasan. Es cosa, claro. Son cosas Es la que... esencia del programa. Gajes del oficio. Improvisación. Totalmente de acuerdo. Bueno, para introducir un poco el invitado, Facu, no sé si querés vos que tenés Sí. un poquito más de relación, Sí, contar sí. un poco quién es. Porque la gente además te esperaba a vos, creo que sos el indicado para decirlo. Para presentar al invitado. Bueno, el invitado es Alan Oji, un amigo mío de hace ya varios años, 5 años. No quiero robarle la presentación a él, ¿no? Quiero que él se presente, que se introduzca, pero bueno, es un personaje ahí de la música que ya hace varios años que lo conocemos y lo queremos un montón. Y contame un poco. Ahora cuando venga él vamos a hablar un poco de la Es la música idea. de él y eso. Es la idea. Pero... ¿Hace cuánto lo conoces ya? Y desde el 2020 más o menos, ¿no? ¿Cómo lo conociste, Facu? Y a través de una comunidad de DJs y productores. De un loco también que va a venir en algún momento. Ya vamos a del sur, tenerlo. que- de Juanín, que se levantó un día y dijo, che, vamos a hacer una comunidad. Y así Juan es esca- un tipo que tiene que llegar acá. Ya lo hablamos, pero tiene que Ya va a estar. estar. tiene que estar. Escaló y se hizo una comunidad de 300 productores. Apa. Qué bien.
Antes de presentar a Alan, creo que podríamos hablar un poquito sobre los temas más controversiales capaz de la semana y podemos hablar un poco Sí, lo que en relación a la música de lo que pasó con el loco este de Con One Liam. Direction. Lo de Liam, no me acuerdo el apellido, Liam perdón. Payne. Porque alguien del chat lo mencionó, hablen del cocainómano, puso así. No, Sí, el me da chat no risa. tiene mucho tacto, pero bueno. Es un montón. Este es un programa que hablamos de todo, así que... Ese dice Loan. Li- sí, no. Lo Se dejaron como confundió, se Loan ya. confundió. Sí, no hay que hacer chistes con lo de Loan, pero bueno. Bueno, es un tema a tratar, todo el tema de las adicciones. Con Alan lo podemos hablar un poco Sí. también por el tema de la noche, ¿viste? Es Sí. medio complicado. Sí, la noche de la electrónica va un poco de la mano de la droga, ¿no? También. Yo creo que la noche en general igual. Sí, O obvio, sea, no obvio. solo la electrónica, porque viste que se la tiene muy... A la electrónica se la tiene como que sí. Sí, está mal La vista. droga sí o sí, está mal vista. Pero en todos lados pasa en realidad. Totalmente, Sí, vos lo dijiste. total de acuerdo. Hablando de la droga, ustedes vieron las imágenes en Twitter, imagino, tienen todos Twitter, sí. Sí. Vieron que el loco supuestamente estaba fumando crack. Yo no tenía la más puta idea No, que yo tampoco. se fumaba. No entiendo por qué estaba el jabón todavía. Había un jabón Nivea ahí que... Creo que era top. Está Creo que claro. era un Dove. Sí, sí. Metíamos Una acá- vela me parece que es. ¿Cómo? Tipo como parece una vela. Que Claro, para derretirlo, no supongo. sé. Sí. Sí, ¿no? Había gente en Twitter que ¿Sabes hizo un hilo. mucho? ¿Sabes No, mucho? contame. La gente en Twitter hizo un hilo explicando qué era Cada cada cosa. componente que había arriba de la mesa. Ok. ¿Alguno en el chat tendrá algún tipo de info? Alguien que sepa más sobre drogas Sí. que nosotros? Porque la verdad que Fran yo por lo pone- menos no estoy curtido. Fran pone información real. Ok. Acá hablamos sin saber, Fran. Hablamos sin saber, Fran. Acá damos No nos cátedra sin mates. saber. Igual, qué loco, ¿no? Morirte en Argentina siendo de Londres, bueno, de Inglaterra. O sea, ¿por qué terminó en Argentina realmente? Y bueno, ese es el tema de las adicciones. El chabón vio su vida al máximo. La quedó acá, la quedó acá. Ah, ahí va, ese es el mensaje que queremos dar, bien, Max. No, Aportando. No se droguen, pero... Bien, hay que drogarse y vivir la vida al máximo. cada uno elige qué vida vivir, boludo. Exacto, eso es verdad. No, si el loco era grande, o sea, ya Claro. decía él si que se quería drogar o no. Puedo decir algo que me dio mucha... Y eso es No sé si vieron el video de cantando, las chicas cantando en el obelisco. Story in my life. ¿En modo triste? No, 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 eso no, no. es durísimo, boludo. porque No lo vimos, vamos. Es durísimo porque te jiqueás, boludo. ¿Cómo van a se van a poner a cantar un tema de él Sí. en el obelisco? Todas juntas. Me dio mucha risa. Sí, ¿Qué pero querés que son- te diga? Son fanáticas. ¿Te puedo tenés ser que honesto? pensar. Yo me reí mucho con el... O sea, está mal lo que voy a decir, pero viste A que había un ver, video no- que no estaba- queríamos ofender a nadie, No, no queremos para nada, ofender pero a en nadie. Twitter te reís, es imposible no reírte. Vieron que había un video que había sido como un mini velorio, una mini despedida, y había un chico del Milan, y la gente tuiteaba, es un genio, está infiltrado, cosas así. Y uno no se tiene que reír de la muerte de nadie. No, pero... o los TikTok que dicen... Qué lástima lo que pasó con Loba, no sé cómo carajo. se llama. Mido 1.90 y soy Mido familiar. 1.90, soy fachero. No, sí, no, igual no está bueno hacer chistes No, ni, no. ni referencias a la muerte de nadie. No es el mensaje que queremos dar. gente. No nos estamos riendo de la muerte de él. De hecho, estamos riendo de la reacción de la gente. O sea, a pesar de que yo no lo escuchaba, el loco, One Direction es una banda que se respeta, se la tiene alta. A mí me gusta mucho One Direction, lo tengo que A decir. mí en parte más también me gusta mucho. Mira. Voy a decir una cosa. Yo cuando era chico, había dos personas, cuando estaba en primaria, ponele, tanto Justin Bieber como One Direction los odiaba. Porque era medio así. Cuando éramos chicos era... Claro, Justin Bieber estaba de moda, Claro, odiarlo. Si no lo odiabas, no eras Claro, vos. claro. Entonces todos los pibes odiaban a Justin Bieber y One Direction. Pero Exacto. después fui creciendo y hoy soy fan de Justin Bieber y los temas de One Direction me gustan mucho. Cada tanto los escucho. Bien. Che, perdón si miro mucho para allá, es porque este plano nunca No lo estás vi. acostumbrado. No, está bien, es un plano. Es raro este plano. Sí, es un plano Me gusta, compartido. me gusta, ¿eh? Está bueno, me gusta, está bueno. Está bueno. Estoy compartiendo acá, como parecemos presidente y vicepresidente. Sí, está bien. Parecemos Chiqui Tapia hoy en la asamblea de la... Bueno, Poco sabrá que el equipo está jugando, ¿verdad? Viste, Juan. Para lo que sepan, para dar un contexto más Sí. corto, tenemos un equipo de fútbol que se llama Los Cocos. Y está jugando en este momento. Está jugando en este momento. Soy DT, los DT están acá. La y peor. el presidente. No. No hay nadie, no sabemos qué está pasando. es una vergüenza. Puede estar pasando La cualquier cosa. organización de los cocos es una vergüenza. Pero Pero bueno. domingo por los puntos. La gente pide la cabeza de todos. Vamos un poco a los que nos compete en el programa de hoy. Me parece bien. Me parece bien. perfecto, Vamos Facu. presentando. Si no, nos vamos por las ramas. Sí. Vamos a presentar al invitado. o Primero que nada que se vamos a presente él. invitarlo a Alan que se siente. Que venga, tome, Alan, por favor. Que tome asiento, por favor. Vamos a esperar a, Buenas. vamos a esperar ¿Cómo que se va? acomode, que se pongan los auris. Bueno, a los chicos los voy a saludar. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Para la gente del chat que no sabe, ahora se va a presentar él mejor que nosotros. Che, me da mucha risa el plano posta porque no sé para dónde mirar. ¿eh? No importa, vos mirá, disfrutá. Vos mirá para donde hablan. Yo voy mirando para donde van hablando y vigilando. Ahí. Sí, las cámaras están todo bien, Bien. todo correcto. Hay unos hackers acá nos apedan. Ale, un poco. mandale saludos a Sí, mi sí. abuela. El Vamos, hacker. vamos a leer el chat mientras Alan se acomoda. Un Grande saludo a la abuela. pibe. Te veo desde Perú, Ale, te quiero Vamos- mucho. vamos Una Gracias. persona fría. No, el chat la verdad que no aporta nada, ¿eh? Son Ni- todas boludeces, dice. ni No en aporta YouTube nada. y- Me La acomoda la cosa. verdad que no lo tengo abierto. No te voy a mentir. Llegó adelante, veo. Miren, ahí lo tenemos, lo Ahí tenemos. está, estamos todos. Lo tenemos. Hola, Ahí Alan. está Alan. Bueno, Saludo para Genio. Alan. Hola chicos, Bueno. buenas tardes, buenas noches.
Antes que nada, estaría bueno que Alan se presente y después le contamos un poco lo del ping-pong que preparamos para hoy. Exacto. Toda la movida. Alan, Bueno, ¿quién soy? ¿Quién sos, Alan? ¿Quién sos? contanos. Soy Alan Ollí, mucho gusto chicos. Tengo 30 años. Desde los 14 años que me empecé a grabar. Siempre fui cantante, pero desde los 14 me empecé a grabar y empecé a generar un vínculo más cercano con el estudio de grabación, con el hecho de tener material guardado, Ok. por una cuestión personal, ¿sí? Bueno, hice un montón de cosas, ¿sí? En cuestiones culturales. He cantado en bandas de cumbia, he cantado en murga uruguaya. Muro uruguaya. Sí, he hecho un montón de cosas. Un tipo variado. Un tipo variado. Un tipo con musicalidad, vamos a decir. Bien, bien, ¿Eh? Bien, bien. Sí. Y una pregunta. ¿Cuál es el género que más... Para cantar, hablo. ¿Cuál es el género que más te gustó a vos? O con el que más te sentiste cómodo. Balada. Balada. Uf. Balada. Un Romeo Santos. ¿Un Chayanne? Un Chayanne. Claro. Bien. Me gusta. Bien. Un sin bandera. Estoy hoy. Claro, estoy en la música electrónica ahora, pero bueno, Claro, claro. hay un pasado. Claro, hay una, siempre. obvio. Totalmente. Hay De- una cosa. De algún lado se arranca. ¿Cómo le dicen? Alan, ¿y puedo preguntar? Sí, por ¿Cómo favor. pasaste de baladas, de cumbia, de eso a la electrónica? Wow, es interesantísimo eso. Porque es un extremo, es- claro. de un extremo a otro. Claro, claro. Bueno, pandemia. Bien. Pandemia destruyó. No destruyó. Vamos a decirle que. Cambió. Cambió, sí, la vida de un montón de personas. Creo que de Sí, todos. de todos, sí, sí, ¿no? tal cual. 100%. 100%. En menor o mayor medida. Yo trabajaba en un concesionario de motos. Y cierra, pandemia, fase 1, no se podía salir, no se podía hacer nada. Yo tenía el estudio hecho, porque esto fue antes. Yo ya grababa bandas y hacía otro tipo de cosas en el estudio mismo, que hoy es Treble Music. En ese momento se llamaba Estudios Treble. Ok. ¿sí? Bien. Y bueno, dije, che, necesito hacer algo Bien. para Ok. salir adelante porque Sí. vivía solo, vivo solo. En La Plata, ¿no? En La Plata, yo soy de La Plata. Bien. Y bueno, había gastos, había inmuebles, no, había un montón de cosas y necesito hacer algo. Perfecto, listo. Tengo el estudio, tengo conocimientos, empecé a hacer lo que sea, o sea, Ujú. me empecé a meter a grabar cantantes, tipo súper medio clande, ¿viste? Porque en ese momento no se Claro, podía no se salir, podía. Claro, era- la época del barbijo, que te encerraban, etcétera. era un desmadre todo, ¿viste? Hacerlo y demás, Ujú. con un montón de restricciones y también la gente, un poco yo también, con un cagazo, ¿viste? Porque al principio esto del COVID era un poco, che, no te me acerques, che, fíjate. Sí, 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 era obvio. Sí, muy- sí, demasiado. ahora ya parece que estamos súper normales. No existe pero, ya el COVID pero ahora. pasaban cosas antes, Exacto. ¿viste? Como que, y bueno, nada, básicamente Ahí descubriste el tecno. al mismo tiempo me metí en una comunidad de DJs. Que es la que hablaba Que Facu. ahí surge Exactamente. la relación, ¿no? Ahí se conocen. Exactamente, ahí lo conozco a Facu. Bien. Y ahí conozco a un montón de artistas a nivel nacional e internacionales. Estamos hablando hace 4 años, ¿no? 2020. Estamos hablando pandemia. en el 2020, pandemia. Para sí. situar, bien. Sí, correcto. Una pregunta. Cuando hablan de la comunidad de DJ, no hablan de Trevor. No, Trevor no, es no. algo que lo iniciaste vos. Exacto. Ok, Sí, bien. sí. Y hoy en día sigue Trébol, ¿no? Perdón, preguntas de la ignorancia. Sigue. Totalmente, Bien. totalmente. Y MAF también. Lo que pasa es que MAF está... A menor medida, digamos. Sí, a menor medida, pero está, Bien. está activo también la comunidad. O sea, la base, por así decirlo, el laburo viene de Trébol. No, en realidad todo en arrancó... realidad, en MAF. Ah, o sea, claro. ok. yo en MAF puse el primer pie. Ujú. Yo no soy productor y no era DJ en ese momento. Entonces, yo entré a la comunidad de productores y DJ de música electrónica como un técnico en mezcla y mastering. Bien. ¿Sí? Bien. La mezcla y el mastering de canciones son los últimos 2 procesos que se le hace a una canción antes de que lo escuchemos en Lanzarla, Spotify, claro. Bien. por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tenía conocimientos acerca de eso y de la manera que encontré en ese momento de salir adelante con esto de la música era justamente metiéndome con mezcla y mastering, ¿no? Empecé a practicar un montón, empecé a masterizar un montón de canciones y de tracks
de colegas, amigos y demás para empezar a ver qué onda. Y de repente me tocaba masterizar un tema de techno y de repente me tocaba masterizar un tema de chill house. Entiendo. Claro, pasar de un género a otro, así Y sucesivamente. no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Y suenan diferente y las búsquedas sonoras son diferentes. Entonces, bueno, eso me llevó a un laburo interno mío de escuchar muchísima música, de entender cada uno de los géneros o de los subgéneros musicales y entender cuáles son las características de cada uno para hacerlo sonar como tienen que sonar, ¿no? Claro, entiendo. Claro. Y en relación a esto que contás, que arrancaste en 2020, pasaron 4 años. ¿Hoy en día vos vivís 100% de la música? No, ¿No? Ok. todavía no. Todavía no. Es el objetivo, ¿no? ¿Se podría decir? Sí, sí, se podría decir que sí. Ok. Hoy en Sí. día haces otras cosas, además de la música. Hoy en día también trabajo en una organización de seguros. Ujú. Si alguien quiere asegurar uno. Sí, totalmente. No era para eso. No, acá aceptamos cualquier tipo de Perdón, de perdón. publicidad, Y con seguros, ya. es aceptada. Bekim, seguros, todo. Claro. Y bueno, y ahora, nada, me respaldo en eso. Ujú. Y también estoy generando estas otras fuentes de ingreso que me da Trébol. Bien, Cursos, eventos. bien. Me gustaría Masterclass. hacer un paréntesis ahí chiquitito y después seguimos con la historia de Trevor que me encanta. Para la gente, porque yo siempre estuve interactuando con muchos productores, para ellos más que nada, Ujú. que siempre les llamó la atención algo de él, que a mí también me llama la atención, que es la forma de masterizar. Entonces, estaría bueno que para ellos que no saben lo que es masterizar, que se lo expliques, digamos, como, viste, soy de Boca, no entiendo nada. ¿Qué es masterizar? Gran ejemplo. Explícalo Boca. que Claro, masterizar, claro. lenguaje para gente que no consume ni entiende mucho del tema. Porque está muy bueno, es un concepto muy lindo que para mí es uno de los mejores que yo conozco que masteriza, así que... Masterizar es como la frutillita del postre, Ujú. ¿sí? El agregado final son los ajustes finales de una canción, ¿sí? Sí. Primero se produce, o sea, se genera cada uno de los instrumentos, elementos que contiene una canción, después se mezclan y hacen que armonicen y que generen empatía entre todos los elementos, y después se masteriza, que es esta última frutilla del postre, que se podría decir que termina de amalgamar todo Ujú. y termina de darle el volumen final, ¿no? Que después escuchamos Claro. polenta, porque tiene que sonar polenta, la O música sea, electrónica tiene que sonar polenta. Bien que dicho. vayan a hacer... Entonces, Son como los otra chiches cosa. para darle el último, Literal. la última vuelta de no rosca. había- Ok, Son los No. últimos ajustes finales. bien. No habría cambios drásticos con lo que es la canción en sí. Son como ajustes. Bueno, O puede haber- depende. Depende, Ah. depende. Depende, porque me ha tocado trabajar sobre canciones que quizá le faltaban trabajo de mezcla. Ah, y ahí está tu capacidad como para... Y bueno, yo he podido transformar un poco, obviamente, che, amigo, escuchá esta primera versión, te ceba, no te ceba, cambiamos, no cambiamos, modificamos qué, lo que vos quieras, Ujú. porque también es un poco la búsqueda de el ida y vuelta, ¿no? Bien. De Sí. poder decir, che, hice esta primera versión, pero matame. Tipo, Claro, es muy matame a importante feedback. la comunicación y el feedback para entenderse entre... 100% porque yo considero... Yo, tipo, no creo que con esa primera versión ya mi trabajo es una... Claro. Sobrado, sí. La rompí. Porque si no estás al horno. Más que nada en esto que es arte, ¿no? Y que Claro. es más... Sí, en todo en realidad, no solamente en arte, porque hay muchas cosas que también está bueno del feedback. Sí, no, total. no mucha gente es capaz de recibir feedback. Y Buen punto ese. al principio duele un poquito. Duele. Sí, me Bueno. imagino, ¿no? Porque te duele un poquito el ego. Pero cuando entendés que es para mejorar la canción, ¿me entendés? El producto final es mejor. Porque vos decís, lo haces cómplice, digamos, lo haces con pinche al cliente. Claro. ¿Me entendés? Le decís, che, mejoremos Un trabajo juntos conjunto, la canción. claro, ¿Me mejorémosla. entendés? Vos me estás pagando o no, no lo sé. Pero mejorémosla juntos. Yo hice esta primera etapa. Chequémoslo. Y me ha tocado versiones 17. Claro, entiendo. Claro, sí, Idas sí, y vueltas que te querés Que terminar matando. No está tan buena versión 17. Claro. No, Hasta una versión 5 está buena. Ya es Entiendo. suficiente, Ya ¿no? demasiado. Claro. 10 feedback, ya idas y vueltas está bien. Pero Me ha pasado quizá con artistas internacionales. Ujú. Viste que capaz el ida y vuelta es un poco más complejo. O capaz Obvio. que, no sé, ¿Por el idioma? por el idioma. Mm. O por, no sé, las horas. Entiendo. ¿Me entendés? Las horas de Sí, diferencia horaria, entre etcétera. un país y otro. Nada, pero va por ahí. tocando un poco ese tema de internacional,
me imagino vos después de estar todo con lo que es la cumbia, con la música uruguaya, la murga uruguaya, mejor dicho, de saltar a electrónica, no solamente saltar a electrónica, hacerlo bien, porque lo que haces lo haces muy bien. Gracias, ¿Qué te hace sentir eso de Después te doy. estar, sí, después arreglamos? Fírmale. ¿Qué te hace sentir eso de después de estar en grandes sellos? Tus masters están en grandes sellos de la música electrónica, y con muchas reproducciones, más de uno. ¿Cómo te hace sentir eso un poco? Porque, o sea, ¿alguna vez te lo imaginaste, esas cosas? ¿Cómo es eso? La verdad que no, boludo. Nada que ver. No, claramente no pensé que iba a ir por acá. No, Ok. nada que ver. O sea, Pero si tenías una moneda para tirar, decías, no, ni en pedo iba a pasar esto, ni en pedo iba a dedicarme al mastering. No. Bueno, al mastering puede ser, pero no en la música electrónica en realidad. Y, por ejemplo, algún trabajo que vos digas, che, la verdad que, ¿en qué momento pasó? ¿Por qué estoy trabajando o con esta persona o con tal sello? Y me ha pasado con Defy, Con Defy, por ok. ejemplo, que es un artista de techno argentino que ha ido a Ultra Miami, ha ido a... de Internacional, gira estamos a hablando China. de un nivel muy alto, muy top. Muy grosso. Bien, bien. Fede es muy grosso. Bien. Por suerte tengo el agrado de conocerlo. Ujú. Y Exacto. ha estado en Trébol varias veces. Saludos, Fede. Vení, Fede, al programa si querés, por favor. Por favor, Fede. Vive en Morón, así que capaz que... Vení tranquilo. Vamos a buscar. Cubrimos el lugar. Claro. Me ha tocado con Fede en alguna oportunidad masterizar algo así súper random, que vos decís, no puedo creer que esté, no sé, con Natalia, que es una cantante Ok. Ujú. de Ucrania, no me acuerdo Sí, terrible. exactamente, tipo, y Claro. vos decís, wow, ¿Qué hago acá? una colaboración, Claro. y yo estoy laburándoles el tema, y después salió en un label, y Claro. está, y vos decís, wow, La tenés esperando. tremendo. Sí, Ya que tremendo. están hablando esto de colaborar, Sí. preguntas también de la ignorancia un poco. ¿Alguna vez colaboraron ustedes dos juntos? Facu, Sí, nuestro obvio, conductor, obvio. con Alan. Sí, Sí, imagino. sí, sí. ¿Quieren contar un poco de eso? Sí, o sea, en realidad no colaboramos en la parte artística. Ok. O sea, yo de mi lado producía y él hacía o la mezcla o el mastering, eso sí. Pero por ahora, no como artistas los dos, por ahora Bien, no. por ahora. Porque bueno, ahora él seguramente lo va a contar, pero él ya tiene todas las herramientas. Es como decirte, no sé, tengo todas las herramientas para hacer un auto. Y Falta ensamblarlo. No, y empieza a hacer autos de marca Ford, ponele. Ok. Y vos decís, che, ¿por qué no puedo hacer mi propio auto? Si yo sé hacer un auto, ¿entendés? Ahí va, entiendo, Y eso entiendo es por lo dónde que, va. lo que yo siempre le digo, y bueno, ahora Ahora se está empezando a bien. caminar eso. Bien, Pero bueno, bien. me gustaría que le cuente O él. sea, caminan pronto los autos Exacto. marca Ocean. Exactamente. Ah, está bueno. Ahí va. No, bueno, sí. La lanzamos, ¿no? Te dejamos contarlo un poco si querés. Eso, ¿cómo es? No, bueno, a ver, sí, es verdad. Lo comprometimos. Tengo herramientas para poder hacerlo, sí, Bien. es verdad. Yo me veo más, quizá un poco más empresarial en un punto. Entonces, estoy como muy metido en esa parte. Pero bueno, ahora por ejemplo, me metí como DJ. Ujú. Y estoy descubriendo ahí una faceta mía que es como Facu dice, tenía un montón de herramientas e incluso quizá un par de ventajas por sobre un montón de otras personas, porque no lo utilizamos a nuestro favor y para empujar el proyecto como Alan y el proyecto como Trébol también, ¿viste? Claro, Y entiendo. es un poco esa búsqueda. Cada proceso, ser DJ, ser productor, ser el que mezcle y masteriza, ser el empresario de una empresa, qué sé yo, lo que sea, conlleva su tiempo, conlleva su responsabilidad, su cabeza. No, 100%. y todo. Entonces, es como que, bueno, sí, yo puedo ser de todo, pero pará, no puedo ser todo. Hay que hacerlo. Claro, Claro, mejor concentrarse en una cosa y Entonces, hacerla bien, a hacer todo, intentar hacer todo y realmente terminar haciendo nada, ¿no? Exacto. Entonces, vamos de a poco. Bien. Al principio era como yo laburando para Trébol, ¿no? Como Alan, Ujú. mezclando y masterizando canciones. Y ahora di vuelta la tortilla y ahora es Trébol generando fuentes de ingreso para Alan, ¿no? Esa es un Entiendo. poco la... Bien, es como que se volteó la tortilla, por así decirlo. Para Sí, invertimos. Para que la gente entienda, bueno, nosotros hablamos de Trébol. ¿Qué es Trébol? ¿Cómo arrancó? Ujú. Contale un poco a la gente cómo arrancaste, cómo fue la idea y cómo fue creciendo. Al principio nosotros éramos un estudio de producción, mezcla y mastering. Empezamos como eso, ¿no? Lo que pasa es que vieron que antes se llamaba Estudios Trébol y ahora se llama Trébol Music. Esa pequeña diferencia no es tan pequeña porque lo que quise hacer con el cambio de nombre es sacarle la cuestión física, de que sea un espacio físico, ¿sí?
que deje de ser un estudio y que quizá puede ser un estudio y que quizá pueda hacer otra cosa también, o ¿me entendés? Algo más allá de lo físico, ¿no? De un lugar físico. Y eso me parecía muy interesante también para generar una comunidad y para generar un montón más de cosas. Arrancamos como eso: estudio de producción, mezcla y mastering. Laburábamos canciones de diferentes artistas y en eso medio que nos quedábamos. En el 2023 dije, che, necesito dar vuelta a esta tortilla de dejar de ser Alan para Trébol y que empiece a ser Trébol para Alan. Me gustó esa. Y dije, che, ¿cómo puedo empezar a generar fuentes de ingreso que me permitan poder, que no sea yo, ¿viste? Y bueno, se me ocurrió hacer un curso de DJ en el estudio. Lo llamé a un amigo, Julián Reza, Bien. DJ muy conocido también de La Plata y que está empezando a tocar acá en Buenos Aires y demás. El otro día tocó hizo un evento con su productora Wonder en Crowbar. Nada, estuvo muy Crowbar. bueno. Está bien, Sí, sí, bien, muy, bien, sí, muy sí. picados los pibes. Bueno, ya que estamos hablando de esto, pregunta también tenemos de la ignorancia siempre. ¿Cuál fue el lugar más zarpado, más bizarro así donde vos estuviste quizá tocando? O alguna, no sé la verdad cómo es, si es fiesta, evento, cómo se dice. O alguna otra provincia, no sé la verdad como algún lugar que vos hayas dicho, hasta acá llegué, por decirlo. Mirá, como DJ, hace muy poquito que soy DJ. Ok. Así que no tengo muchos lugares para poder brindarte. Trébol Music. Trébol Music, Trébol. claro. El tío Trébol. Hicimos un par de privaditos en Trébol Music. Lo explotamos de gente. Ahí está, perfecto. Metimos 60 personas dentro del estudio, fue un desmadre. Increíble, hermoso. Me imagino. Fue hermoso. A partir de ahí dije, no hago más en el estudio. Perfecto. Vamos a buscar otras locaciones porque es necesario. Pero no, como DJ, poco y nada todavía, realmente. Poco y nada todavía. Y aprovecho, Alan, para preguntarte, hablaste del estudio, preguntarte del hardware, de las máquinas, de los elementos. ¿Cuánta inversión hay? ¿Hay que hacer mucha inversión para abrirse un estudio? Sí y no. O sea, no, porque con uno de estos lo podés hacer perfectamente. ¿Sí? Sí. Bien. O sea, Y esto. Esto y esto. Ya está. Facu tiene mucho de eso y sabe mezclar muy bien y no tiene grandes equipos. Para que me dé vergüenza, Ni viejo. los necesita. No, ni los necesita. Cuando vayas al Lola Facu, invítame, por favor. Incluso yo tampoco tengo. Yo tengo más o menos el mismo equipamiento que vos. Quizá unos monitores, Pero unos parlantes. A mí me falta esto, los oídos de ese chabón. Bueno. Ustedes porque no, capaz que no dimensionan, pero No, los yo entiendo no dimensiono, porque- perdón. Los Sí. entiendo porque no son del rubro y está perfecto, y la gente tampoco seguramente. Pero Sacando Juan y estamos Castillo. acá con un monstruo, de verdad, Ok. es monstruo, ese Bien. chabón está loco, está loco. Bien. Hemos hecho algunas locuras. Ah, está loco, está con loco. limitadores y con compresores y con cosas raras. Cositas muy raras que, bueno, son muy técnicas para se van a aburrir mucho a la gente acá, pero Claro, no entremos en eso. Ok. no entremos en eso. es como Así que- tener a Neymar y a Cristiano jugando un piquetito. Buena analogía, metió bien. Ahí para la gente de Boca la entendimos más fácil para el chat. Ya que estamos hablando del fútbol, pregunta, ¿sos de algún equipo adelante? ¿Te gusta el fútbol? ¿Mirás fútbol? O sea, fuera de la música, No ¿algún soy hobby? fanático de ningún. O sea, soy de Estudiantes de La Plata. Lógico. Era eso el lobo, sí. Pero No, puede por, ser lobo, pero por Bueno, sí. mamá, por el abuelo, qué sé yo. Claro, familia. por familia, Por pero no. familia. Pero no porque sea una super pasión. Y Me encanta el fútbol igual. afuera de la música, ¿haces algún hobby así relacionado al fútbol o alguna otra cosa que sea Eh, totalmente distinta, otro mundo del lado de la música? O sea, No, por ahora no. No, por ahora no. tu vida es la música, podríamos decir. Sí, y lo aseguro a la mañana. Bien. Hasta las 3 de la tarde. Perfecto, está perfecto. Así que. Bien. no, Y el laburo. No, y preguntarte también, bueno, como conociste a Facu, también, ¿qué persona así, alguien loco, digamos, que conociste, que capaz, no sé, estaba en Ucrania y vos decís, este loco llegué? Así que, ¿qué historia con alguien de lejos tenés? Bueno, hay, no sé, Lavi Ramaj, por ejemplo, que Ese. hizo una colaboración con. Ya el Ya nombre el es raro, nombre, ya el el nombre nombre es es raro. rarísimo. Sí, ya el nombre indica que no es de Argentina, por lo menos. Yo no me acuerdo ni de dónde es. ¿De dónde No era sé, Lavi Ramaj? ni idea. Yo ni me acuerdo dónde era, perdón, Lavi, no sé, no hablas español, pero. No, bueno, sí, alguna colaboración entre algún amigo mío con algún artista internacional, como Lavi Ramaj, por ejemplo, que es otro productor
No me acuerdo exactamente de dónde era, no sé si era. No quiero mentir no me acuerdo. Vamos a decir de Finlandia. Ponele, sí, qué sé yo. Romaña. No hablaban el mismo idioma. No, No, te puedo asegurar que no. No me acuerdo. Pero sí, tremendo. Vos decís, ahora ya no me pasa tanto. En ese momento me pasaba más seguido eso de estar como más relacionado, más vinculado con artistas internacionales. No sé, Nico Dibank en España, que es un argentino que vive en España hace muchos años con la familia, se fue de todo y demás. Y allá tiene también un evento que se llama Matadero. Ya no, Wow. vamos, es Fua. tecno, pero hard tecno, Pero terrible. sí, Tipo de eso que no entendés ni qué estás escuchando, ¿no? Que- tremendo. Eso fue. Tremendo Por ser. power. Ah. Me encantan las cosas diferentes. Justo que estamos hablando del tecno y lo que hablamos antes de que vos te presentes, que hablamos del chico este que en paz descanse, ¿no? Que se suicidó por las drogas. Es verdad, se estereotipa mucho, ¿viste? Como se tiene esa mirada de que el tecno va de la mano de las drogas. ¿Es tan así esa realidad? O sea, supongo que habrás ido a fiestas tecno, habrás... Supongo, ¿no? Sí, 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 Ok, sí. ¿es así tal como lo pinta la gente realmente o no? ¿La gente estereotipa mucho o depende? ¿Cómo es ese mundo? Yo nunca fui a ninguna fiesta nada tecno, por eso pregunto. Depende. O sea, como en el cachengue capaz tenés la gente que toma alcohol y se súper alcoholiza. Y también sí, tenés alguien... Es que no sé si se puede... No sé qué se puede decir acá. Sí, Se puede lo que sea, está Estamos- totalmente... Estamos hablando Todo de- abierto, no pasa nada. Pero, no sé, una pasta, qué sé yo, un cristal, no sé. Sí, no, está bien, no. Pero también depende en el contexto en el que estés, con quién estés. Claro, ¿Me entendés? Sí, 100%. Depende de muchos factores. sí, sí. Eh, Pero se tiende a estereotipar. Si mezclaste, Claro. ¿viste? Nada, yo creo que se puede utilizar para cuestiones recreativas, pero cuidándote Mm. y siendo cuidado por los otros, Claro. ¿me entendés? Claro, Porque eso teniendo los también límites. hay en la música electrónica, ¿me entendés? Sí, 100%. Ese cuidado mutuo de, no sé, si tenés calor te abanico, que eso no existe. O si te el falta agua, abanico te dan en agua. las fiestas de cachengue no existe, Ok. ¿no? No existe. No. No existe. No. No, no Bueno, existe. eso en la música electrónica es fundamental. amigo. Dame aire porque Es me como muero. la house en la... Dame aire. Claro. Dame Como aire. la house en la... Dame aire porque me muero. O sea, te podría decir que bastante unida en la comunidad de la electrónica, en ese tipo de Yo mundo. Yo creo que está un poquito más unida incluso que la del cachengue. Mira, Sí, mira qué loco. seguro. Yo jamás pisé una fiesta Sí. electrónica, por eso digo, pero. O sea, siempre se dice esa cuestión de perdón, permiso, Mm. ¿entendés? Tipo, cuando querés pasar. sí, capaz que en una fiesta de cachengue va uno, te empuja y Bueno, una de las te cosas... mira mal, ¿me entendés? Una de las cosas que yo admiro es eso, es la buena onda, y que la buena predisposición de la gente Ujú. que hay y que no es todo un problema, vas a disfrutar y cada uno está en la suya y está todo bien entre todos y si te empujo sin querer no pasa nada. Viste que en el cachengue es todo distinto, es todo están todos alterados buscando el mínimo error para que pase algo. Sí, un roce y ya te empuja, no te Claro. quieren cagar a trompadas y vos te quedás tipo. Y en pará. el tecno es todo lo contrario. ¿Vos Te fuiste, falta agua, ¿Fuiste, Maxi, a una y fiesta electrónica? una o dos muy poco, pero te das cuenta del toque del ambiente. Ok. Yo no. Totalmente, amigo, No, 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 totalmente. jamás sale. Y creo que el alcohol también genera un Sí, poco genera de ese ese poco de- nerviosismo Sí, sí. o intolerancia o no sé muy bien cómo definirlo. Sí, como un fervor, no sé la palabra exacta, pero sí, como esas ganas de buscar conflicto. Sí, de buscar conflicto, pleito donde quizá no hay, ¿no? Pero. En música electrónica lo único que querés es o estar en una acompañado y disfrutando de la noche y bailando Mirá, toda ahí la justo noche, pusieron. ¿entendés? Tipo, Ah, mira qué viola. Su claro, documental. permiso, Permiso, perdón y perdón, gracias. Es que eso es bastante como ya Como el ABC. culturalizado, Claro. Mirá ¿no? que- Dentro del ADN de la música electrónica. Qué bien nuestro operador, como te pone todos los detalles. Está muy bien. Operador. Pará, el operador es colega tuyo, ¿no? Sí. Puede ser. Es DJ también. También tecno. DJ, Ah, de tecno. perfecto. Sí, Ok. sí, estamos. No, porque yo soy técnico en grabación y postproducción, entonces pensé que, No sé, pensé que esa era parte no la colega sé. de ese lado. No, esa parte no la sé, pero sí sé que es fanático ya hace varios años. El otro día dijo, ¿cuántos? ¿10 años dijo? No, Que- sé. No, dijo que No, que produce desde el 2000. Del 2000. Hace como 20 años produce también tecno, o sea. Están Tremendo, todos, todos en la Ya movida. la vamos a traer, ya vamos a Sí, traer. sí, ya va a venir nuestro operador a contarnos un poco. Sí, que me pase tracks. Que termina en trébol con Que los se me chicos. laburo, claro. Y Alan pregunta, para sacarte un poco de este tema, ¿cómo se lo tomó quizás tu familia el hecho de, no sé si vivir de la música, porque dijiste no estás viviendo al 100%, pero que te esté yendo bien, que... Nada, ¿cómo se lo tomó tu familia? Fue duro, no lo voy a negar. Creo que a muchos les pasa y se van a sentir identificados con esto.
Vivir de la música no es fácil. Hay mucho prejuicio en la cuestión de, che, ¿y por qué no te encontras un laburito? Total, ¿Tenés total. algo más estable, un poco más de seguridad? ¿me 8 entendés? horas en una oficina. Claro, tenés vacaciones, tenés la jubilación, está todo bien, ¿viste? Quizá con la música no vas a poder. Y fue un poco romper con todo eso, porque no es fácil. La verdad que no es fácil vivir de la música. Es que sí. hay un paradigma, ¿no? Que está como mal visto cualquier laburo, ¿verdad? Que no tenga así como esa relación de dependencia de ir tantas horas a algún lugar físico. Totalmente. Y como que la gente juzga. Quizás se da un poco más en una generación un poco más grande que nosotros, no tanto nuestra mirada, pero sí como que... Y eso es laburar realmente, estás haciendo algo y capaz que a vos te va incluso mejor que lo que... O quizás no te va tan bien, pero vos sos feliz haciendo lo que te gusta y que eso lo disfrutás y te sustenta como para vivir, pero la gente suele como hacer esos comentarios y quizá como rebajar a la gente que intenta, o por lo menos, claro, prueba hacer algo distinto al resto. Entonces, Totalmente. Y más teniendo un emprendimiento. Porque no es lo mismo que vos trabajes para una empresa que se dedica a la música, a que vos tengas tu propia empresa. claro. ¿Me entendés? Sí, 100%. Que tengas que pushear, que tengas que empujar vos el carro ese. Es como el doble de laburo mental, no solamente para vos, sino para con tu familia. Claro. Viendo esto. ¿me No, sí. entendés? Claro, porque... Pues es como, mamá, bancame Bancá un toque. bancame Claro, porque te dame un juro break que va puedo por llegar a acá, algo. ¿me entendés? Claro, claro, claro. Pero necesito que me banques porque... Y me lo autodigo a mí también, porque es un proceso, ¿me entendés? No, lógico, todo requiere tiempo. No podés, No. no podés hacerlo de la noche a la mañana. Sería genial y si a alguien le pasó, perfecto. Lo aplaudimos. Perfecto. Que me diga cómo lo hizo y lo hacemos socio de Trébol. Es que... Pero eso, sí, amigo. Está como mucho eso, ¿no? Tipo, en nuestra sociedad, como de las cosas así, de un día para el otro. Incluso yo, tipo, lo admito, consumiendo todo contenido así efímero, las cosas de un día para el otro, que vos querés todo ya. Y como que se perdió un poco, también lo digo por mí mismo, que yo también lo tengo, como que te da toda ansiedad y perdés como esa rutina de que las cosas realmente llevan laburo y llevan tiempo para llegar a conseguir o ser alguien o a llegar a hacer algo. Es como que queremos todo ya y si no vemos resultados de acá a un mes, lo abandonás a la mierda o como que empezás a tomarte muy en serio los comentarios de la gente que te dice, capaz que no de mala leche, pero dicen como, ya está, no da, cuando realmente las cosas llevan, tipo, todo es un proceso, ¿no? Y es parte del proceso de aprender también, errando. un poco. Totalmente. Ahora el largo plazo son 10 años. Que para nosotros parece una banda. Es una locura, vos me decís 10 años a mí, yo... Y antes el largo plazo eran 20, 30 años. Claro, ¿Me entendés? y se nos estaba normalizado, se lo miraba bien los 20, 30 años. Ahora vos decís 10 años y Totalmente. Vos te querés matar. trabajabas prácticamente toda tu vida para ese largo plazo, que eran 30, 40 años. Y ahora, en 10 años pueden pasar tanta cantidad de No, cosas. es un montón. En un año te diría. Claramente- En 10, en uno. Vos me decís 10 años y es una vida hoy en día, ¿me entendés? Es una Y- vida, es una Y, vida. antes, un 10 años era la rutina capaz de alguien promedio para llegar a algo, apuntar a ser alguien, comprar algo, etcétera, o un Total. modelo de vida. Un poco Claro. de eso, no, tipo TikTok y todas las cosas esas, los reels, eso nos quema un poco el cerebro. No, estamos re, Sí, sí. estamos reconsumidos, o sea, hablo por mucha gente y hablo por mí mismo también. Yo miro TikTok, es la típica, a los 5 segundos que no te gusta un reel o el hook no te enganchó y eso, pasás, scrolleás. Y no sé si está bien o mal, pero es como que estamos tan naturalizados, está tan normalizado que te quema la cabeza realmente, porque Sí. esa Es dopamina que- instantánea que no... Terminás aburriéndote de todo, por Sí, así decirlo. y es frustración como instantánea, ¿me entendés? De decir, che, no tengo lo que estoy viendo que tienen los otros. ¿Me 100%. entendés? Sí, Y eso es durísimo. Porque si no tenés la fortaleza mental propia o el desarrollo personal, ¿me entendés? Para poder decir, che, no, pero esto va a funcionar, bancá que esto va a funcionar. Es muy duro porque vos querés los resultados de la otra persona, pero no querés pasar por el proceso. 100%. Hay que tener quizá más tolerancia a la frustración, ¿no? Y realmente no Totalmente. abandonar todo en el momento en el que algo te frustra, sino intentar capaz por otro camino. Pero Totalmente. yo igual lo digo haciéndome el sabio y realmente yo también me frustro por muchas boludeces y cosas así. Todos. Pero es natural, supongo. Otro tema re interesante para hablar que podríamos estar debatiendo Sí. todo el día, pero no sé si queremos desenvolvernos por ahí. Pero sí, supongo que pasa en la música y pasa en muchos ámbitos de la vida esto de te frustras rápido y querés mandar toda la mierda y realmente no es así. Súper, No. súper. Una pregunta volviendo a vos comentaste que estás arrancando a ser DJ hace poco. ¿Cómo es la carrera de un DJ y cómo crece? ¿Cómo busca crecer? Es una buena pregunta porque yo tampoco lo tengo muy en claro. Pero, a ver, ¿cómo crece? Principalmente tocando, que es lógico. Y presencia en redes sociales para si querés crecer. Hoy las redes es
es fundamental, ¿no? Hoy las redes es lo que te... Abre puertas, ¿no? Podríamos decir. Te visibiliza. Lo interesante que tiene Trébol es que justamente estamos haciendo una plataforma donde los artistas que formen parte de Trébol tengan una plataforma sólida en donde apalancarse. Que eso es fundamental y no lo tienen muchos. Bien. Muchos DJs están Solari. Claro, darle la oportunidad a alguien que Y- está arrancando. Claro, porque déjame decirte que no soy yo. Somos un equipo de trabajo el que está detrás de Trébol. Hay mucha gente encargándose de un montón de cosas. ¿Cuántos por son suerte. actualmente, más o menos? Y seremos unas 6 personas más o menos. Bastante, hay como el núcleo de Trébol trabajando en todas las áreas de Trébol, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, a Lichu, Gonchi, Juan y Giovanola, Será. Seba Leiva, Tipazos. Haas, que es la CM. Bueno, tremendo. Sabe la gente del chat ya si Juan alguno Aude. está interesado en ser DJ o algo, puede ir a consultar a los cursos de Trébol. Obvio. Súper. Las redes de Trébol, no, si las querés decir, no tengo nada. Trébol Music con doble C. Síganlo, gente, si alguno está interesado en la música. Por lo menos Instagram vamos a empezar a subir videoset a canal de TikTok. YouTube de... Sí, también. qué bueno. Sí, sí, también Reels es empezar lo a- mismo, como shorts de los eso. shorts. Claro. Estamos también armando un spot, ¿no? Como lo que tienen acá armando un spot Como en para Trébol tocar. para poder hacer Qué bueno. videoset y poder también poner Alquilar. en funcionamiento ese servicio. Para que la gente, si quiere ir a. No tiene los recursos, pero Exacto. quiere y está interesado en tocar o producir Totalmente. algo, vaya y pueda ahí. Totalmente. Está muy bueno. Esto en La Plata, ¿no? Estamos hablando. Nosotros estamos Físico, en La digo. Plata. Sí, físicamente estamos en La Plata. Sí, correcto. Con respecto un poco a lo que es la música urbana, Ujú. ¿tuviste, ¿no? un pequeño acercamiento en su momento? Sí. ¿Tuviste alguna anécdota bastante interesante también para contar? Si la querés contar, aprovechá. Nada, bueno, eso me gustaría que hables un poco, porque también sé que un par de cositas estuviste haciendo también. Bueno, sí. Nosotros también hemos trabajado en mezcla y mastering de canciones de reggaetón, de canciones de trap. Hemos trabajado incluso con Facu. Varios temas. Con varios temas, con algún artista. Bueno, le digo, ellos lo escucharon, el tema. Perfecto, listo. Con Dieguito y demás. Bueno, yendo a la anécdota, si querés Sí, quiero la cuento anécdota, la anécdota, sí, brevemente. sí, sí. Es más, En el 2017, todavía no era música electrónica yo, nada. 2017, nada, de repente me cae un mensaje al Instagram de Trébol y era un productor puertorriqueño. ok. Ahí está, sí, Y perdón. yo digo, Escucho. "No, pero no puede ser que me mande un mensaje un productor de Puerto Rico. Estamos hablando de la cuna del reggaetón, del trap, Claro. de todo. ¿Qué hace este loco? Claro, el productor es DJ Memo, que no es el DJ Memo de los guachiturros, es el DJ Memo de allá, el que creó, por ejemplo, Sundada de Zion y Lennox, o un montón de, no sé, demones, básicamente. Y digo, Memo, ¿qué haces hablando? Me atrevo, no entendía nada. Digo, bueno, che, necesito un espacio para grabar a un artista que tengo. Estamos a las afueras de La Plata. Y bueno, sí, obvio. Era el día de la primavera, el día del amigo, no sé qué era. O sea, por esta fecha era más o menos. Sí, por ahí. Y sí, dejé todo y me fui para el estudio. Digo, sí, obvio. Obvio, vení, sí. Dejé todo. Tenemos, después cuando termine de contar, tenemos el link del tema para poner un pequeño Lo podemos- fragmento lo podemos de lo que escuchar. se grabó. Sí, Mándamelo. Si lo tenés, mandalo y lo chusmeamos. Acá Sí. para hacer un react. Obvio. Bien. Hay creo que 2 o 3 canciones. Pará, ya que estaban hablando, Diego La Voz estaban hablando hace un rato, ¿no? Ah, bueno, de diálogo. ¿Podés contar, Facu, la anécdota capaz de Sí. que te reaccione Coscu o no? O sea, Sí, no tiene perdón, la verdad que- spoileé, pero, o sea, no es poco. La verdad que fuimos un grupo ahí de trabajo de 3 personas. Yo, Alan, y también estaba el Detu, que es un amigo de Alan también, de La Plata, amigo mío también, que nos conocimos también más o menos en la misma época. Y nada, tenemos un amigo en común, que es Juan Icalde, que es el mismo de la comunidad. Está en el chat, Facu. ¿Está en el Manda- chat? manda un saludo. Bueno, mandamos un saludo a Juan y ahí te estamos esperando, Juan, y no Vamos, te vas a hacer Juani. boludo. Juan y también nos hizo ahí el contacto con Diego y nada, empezamos a trabajar y es un tema que hicimos cuando, 2022, ¿no? Sí, más o menos. Hace ya varios años, Sí. ya casi 3.
Y salió el año pasado y bueno, la verdad que un placer y estamos, Diego, si estás escuchando esto, estamos esperando más voces para grabar, que acá estamos para la hora, somos una fábrica nosotros. Y Lo que venga, Lo que cualquier venga. género. O sea, aceptamos de todo acá. casi cualquier género, todo lo que sea urbano y electrónica, sí. Cualquier género no. Y que aproveche Juan y si quiere venir ahora, porque ya más adelante vamos a estar empezando a cobrar las entrevistas. Claro. Ya. Cuando estemos pegados, aprovecha Juan y si quieres venir, si no. Ya preparando la chequera ahí. No, sí, adelante de todo, precio ahí. amigo tenemos de todos los tipos. Y bueno, Pero- y se dio que no sé si por contacto o qué, pero lo reaccionó Coscu y la verdad que a nosotros un poco nos explotó la cabeza. Pero bueno, No. igual. Imagino, ¿qué se siente que te reaccione es Coscu? loco, O sea, es loco, pero realmente ¿sabes cuánto te dura? ¿cuánto? 15 minutos. No, me imagino. ¿O no? Hablando que todo es ¿Cuánto efímero duró? y. 15 minutos. Sí, o Igual sea, es un gran trampolín. Sí, hasta ahí. ¿O no? Nuestra vida es la depende. misma. Claro, o sea, no me modificó nada. O sea, súper respeto, ¿no? Pero, Claro, pero realmente no pasó nada después. Es más, incluso terminando la anécdota del productor y del cantante era Eloy, el cantante. Lo conozco. Sí, el conocido. nuevo de nene Puerto del Rico. género. Sí. ¿Sí? Saca la compu y pone Pone la la música, música, vamos sí. a por su Sí, iPhone. Sí, Mike Deloy. Es reconocido. O sea, Ah, bueno, realmente estamos hablando de top Claro, en la ok, escena sí, del, ok. de PR. Llegó al estudio DJ Memo y atrás era Eloy. Y yo dije, no puede ser, boludo. Prendela como... Claro, yo lo escuchaba cuando era pibe, boludo. Yo bajaba las canciones de flowhot.net, ¿me entendés? Entonces, nada, son anécdotas que es una vez, ¿me entendés? El tipo Claro. vino 3 viernes, estaba parando en un country privado a las afueras de La Plata. Los fines de semana tocaba en Buenos Aires y durante la semana grababan maquetas de canciones. Yo ahí te mandé un... Sí, ahí le mandé al Un track. operador. ¿Y Eh, se sabe cómo llegó a Trevor? O sea, ¿vos que tenías un anuncio en algo? Puso no sé si en Instagram o en Google, tipo Estudio La Plata o qué sé yo, y Y aparecimos aparecí. nosotros. Y cayó. Y ¿sabes lo que le cebó al tipo? Que fue re flashero eso, bro. ¿Qué? Le cebó que el estudio era chico Ok. y como los estudios de allá. Ah. Que claro, los estudios de reggaetón de allá de Puerto Rico solo necesitan la cabina para el cantante. Después todo el resto se produce, no se toca. Claro. ¿entendés? No se graba Todo en computadora, Entonces, literalmente. claro, Trébol no es muy grande, es chiquito. Y le generó eso al flaco. Como esa cercanía Como de los sentirse en su estudios de casa. allá. Mira. Eso fue re loco y obviamente, encantó? bienvenido. Qué bien. Mira. Y ahí sentiste como llegué. Ahí está la canción. Ahí está sonando. En YouTube tiene 7 millones de visitas esa canción. Esto que estamos Es una escuchando, locura. fa. Las voces se grabaron. Meterse en lío 24/7, vivirse la vida. O sea, ¿vos masterizaste esto o produciste esto? Perdón. No, solo Las solo voces. puse. Ah, solo estudio. El estudio vos pusiste. Ok, entiendo. La parte y física. grabaron. Y lo subieron nomás, así. Sí, O sea, hay 2 o 3 canciones más. qué locura. No sé si entendés. Él estaba tranquilo, No, sí, día no. normal de su En su vida. casa, que estaba jugando al LOL haciéndolo de música, y te llega un Instagram y te clavan esto. ¿Y 7 millones tiene esto? Locura. Tiene 7 millones, sí. No, suave, sí. Tremendo. No, increíble. La piraste. Tengo videos. No, me imagino. Todo, tengo fotos, videos, todo. ¿no? Qué locura. Impresionante, boludo. Y, Una locura. y pregunta, esto que tiene 7 millones, ¿cómo se monetiza? Porque quizás yo voy al estudio, grabo algo y puede ser 10 millones o tranquilamente puede ser nada, 0 vistas. Totalmente. Incluso Spotify, si tenés menos de 1000 reproducciones, no te aparece directamente las reproducciones. No, Ah, es durísimo. Claro, es Pobre la durísimo. gente que está arrancando y No, de quiere hecho, te aspirar a aparece, ser alguien y te clava. Hay que remarla. Hablamos de, te aparece Mal. menos 1000. o sea, Aparece Peor menos todavía. 1000, claro. hablamos de tolerancia a la frustración y me imagino no ver ni siquiera las Durísimo. reproducciones debe ser top cosa más dura para alguien que está arrancando. Durísimo. Pero ¿cómo se monetiza? De diferentes maneras se monetiza. No solamente con las reproducciones, sino con las regalías, con el tema de los derechos de autor. Hay un montón de cuestiones legales que yo tampoco la tengo muy en claro, pero sí, se generan contratos, se genera el máster, que es justamente el máster final, la canción final. Eso puede ir repartido en porcentajes con diferentes personas, ¿no? Claro. Entonces, va por ahí. Ya que estamos hablando de la monetización para seguir en esto, ¿qué escalón deberías subir vos para poder decir puedo vivir de la música? O sea, realmente cuál es el paso para llegar a... No, hablo desde la producción y lo que es el máster, ¿no? ¿Cómo podés llegar a decir vivo de la música? ¿Qué tiene que pasar o hasta quién tenés que llegar, por así decirlo? Y desde el mastering es complicado.
Por eso yo también giré. Ok. O tal vez que capaz Trébol se vuelva como una escuela de DJ súper reconocida y ahí poder... Ahí va. Esa creo que es Es- el objetivo, tal vez, ¿no? Ahí acá, vamos, la agarró, ¿eh? La Claro, agarraste. porque, o sea, por eso decía la diferencia entre Alan bancando a Trébol y que Trébol. no, claro, que sea al revés, que Trébol banque a Alan. Entiendo. Porque, sí, hay gente que masteriza y vive muy, muy bien masterizando porque es super crack y porque tiene un montón de equipamiento muy grosso y qué sé yo. Pero son pocos. Entiendo. O sea, Realmente. es un grupo reducido Son pocos. que puede decir vivo del mastering. Yo- Acá no, capaz que en otro país sí. Yo digo acá. Yo me di cuenta que era una herramienta, es una herramienta que tengo y que está muy buena y que lo puedo hacer relativamente bien. Pero realmente no me va a hacer saltar grandes escalones. Bien. ¿Sí? Entonces por eso me fui más empresarial. ¿Me entendés? Empecé a hacer cursos. Lo que realmente me hizo explotar fueron los eventos sociales. O sea, los eventos fue lo que catapultó Bien. o está empezando a catapultar todo este proyecto. Porque también los eventos se genera el famoso, o sea, parece que estamos hablando de la década del 60, pero el boca en boca, que es súper importante. Tipo, este Totalmente. loco hace tal cosa que le cuenta a otro amigo que está interesado, tiene gente que Totalmente. le gusta la música, quiere aprender y el boca en boca realmente abre muchas puertas, aunque no parezca, porque decimos siempre las redes, viste, el TikTok y todo, pero la gente se entera mucho hablando con otra persona sobre lo que sucede en los ámbitos que le interesan. Lo humano sigue siendo fundamental. Ahí va, claro, porque hablamos de la IA y todas estas cosas y Y una consulta con respecto a los cursos. Ujú. Dijiste que había cursos de DJ, ¿hay de otro tipo de, como dijiste vos? De Producción, por de ejemplo. producción. o Por de- ahora no, pero la idea es que en el 2025 empecemos a expandirnos también en Opa. cuanto a cantidad de cursos. De cursos, ¿sí? claro. No es tan fácil hacer un curso. No. Por lo menos a como lo hacemos nosotros, a como lo queremos laburar nosotros. ahí tenemos el Instagram de Trevor, chicos, si lo quieren. Perfecto, hermoso. Síganos y entérense que dentro de poquito va a haber noticias de eventos. Epa. Vamos a estar tocando en algunos lugarcillos a fin de mes y ¿Se a puede decir principio del en mes qué que ciudad viene. no? En La Plata. Ok. En La La Plata. Plata, Vamos a estar tocando con alguno de la muchachada también Y te voy a comprometer un de los poco, cursos y pero demás. ¿se viene también OG también o no? como productor. Como artista, como productor en esos eventos. Como DJ, sí. Ok. En los dos eventos voy Ok, a tocar. bien. Eso sí te puedo Si spoilear. alguien quiere ir a verte tocar a vos, se toma el Roca o se Súper. pide un Uber y va hasta La Plata, a Súper. Trébol. Facu nos lleva. Sí, yo lo llevo, yo lo Acá llevo. el tren al toque. Sí, el Roca, Al quedás toque, ahí. Leo, Al toque. Bien, bien, bien. Los voy a buscar en una combi. Perfecto. Terminamos. Sacamos un par de combis de acá de Claro, Vera para sacó allá. una, De la- claro, sacó- Viste como cuando van a la cancha los muchachos. Sí, sí, sí. Así vamos. Che, Facu, Sí, decime. ¿y por qué vos decías el programa pasado que Alan era más un ingeniero para vos? Ah, bueno, pero por la parte técnica, digo yo. Para mí, he escuchado muchos técnicos con respecto a todos los técnicos, ¿no? Y no le llegan ni a los talones, ¿entendés? Entonces, para mí, yo entiendo también lo que él me quiere decir, que bueno, ingeniero es un tipo que bueno que estudió varios años, etcétera, etcétera, pero él se tiene que vender como eso, para mí, porque es lo que genera cuando hace su trabajo. Posta que, ya te digo, así gente que viene y estudia y te dice, no, mira, yo estudié, qué sé yo, 25 años acá, ok, estudiaste 25 años acá, te felicito, sos un capo, a ver, mostrame tu producto. Y vos decís, amigo, perdiste 25 años de tu vida al pedo, Bueno, estuviste leyendo. Eso está buenísimo poder comentarlo también. Sí, Sí. El hecho de que en la música, como que esto forma parte también de la cuestión familiar y demás, ¿no? Che, bueno, pero por lo menos dame un título, ¿no? Te pide la mami, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. dame un título. Bueno, sí, pero en realidad los pingos se ven en la cancha. Exacto. O sea, todo bien con los títulos. Yo los tengo acobachados juntando mugre los títulos, ¿no? Paréntesis, Y ¿cuánto tengo un estudiaste? montón, no importa. Tengo 6, 7, no importa. Está muy bueno lo que decís igual. No para- importa. La cuestión En es la cancha hay que mostrar. haceme escuchar. Claro. Exacto. Dame la data y vemos qué tan bueno sos Mm. en la cancha, Ok. ¿no? Entonces, Está eso es bueno. importante porque, por lo menos en la música. Claro, estamos hablando, no sé Por si lo menos en funciona la para todos los música. nichos por igual, pero en la música, por más que tengas 10 doctorados, realmente lo que importa es el producto, Sí, ¿no? no solamente la No música, teoría, ¿no? Hay muchas otras profesiones, como por No, ejemplo, no. no sé, me meto en la mía y la de Juli, la de informática es lo mismo también. Mm. Hay muchos locos que programan y voy a decir, estás loco, amigo, ¿qué hace? ¿Cómo se te ocurre esto? Y los locos no estudiaron nada, solamente Claro. por estar ahí horas y horas Sí, y sí, horas, sí. y la música se comparte esta, que vos decís, pero no es en todas las profesiones así, viste, medias
que vos necesitas Práctica. más que teoría, práctica. Bien. Y bueno, la música, ya te digo, lo que hace él, por eso yo a veces lo cago pedo y digo, che, vos vendete como ingeniero, y él me dice, no me puedo vender, pero vos vendete como ingeniero porque tu producto te respalda. La espalda que tiene él es el producto. Claro. Total. Está bien, No no el tiene título. título de ingeniero, está bien, estamos de acuerdo, pero vos tenés que escucharlo y ya te digo, por ejemplo, uno de mis productores de música urbana favorito es Seca. Y el Seca. loco, vos lo escuchás en las entrevistas, en Ah, el que le ha hecho Instagram. temas a Babi, perdón. Sí, y a eso. Babi, a Sí. todo el mundo, a Todo el Duki, a mundo. Sí, todo. o sea, es top, estamos hablando de la escena Emilia argentina. Men, Ah. El mismo todo. loco dice, muchachos, yo cero ortodoxo, no sé lo que es un ecualizador, yo lo muevo y sé que si hago esto suena bien y le doy para adelante. ¿entendés? Claro, entiendo. 100% práctica y asimilar y Es- práctica, darle cátedra al sonido para terminar haciendo lo Exacto, bueno hay que... que darle un poquito de cátedra al sonido para que... tenía que usar la palabra, perdón, No, está muy para bien. hacerle referencia al programa. Por eso también, si hay nuevos productores que o posibles nuevos productores que nos están viendo, métanse, descárguense el FL Studio, no estudien, hagan, experimenten. Experimenten y muchas horas y fundamentalmente escuchar mucha música. Bien, te abre la cabeza escuchar mucha No, música, pero En el también sentido de entender cómo produ- está hecho. Ok. O sea, Claro, sentarte y escuchar decir... no. No para disfrutar, sino No. para entender por qué A es ver, tal, es tan ¿cómo, tal. ¿Cómo está hecha? ¿Qué onda? ¿Qué tiene? Claro. Claro. Es loco, también ¿Y, los invito a y ustedes. ¿no? cualquier género, Facu? Cualquier género, cualquier género. Como desglosar la música, por así decirlo, Exacto. y entender cada mini sonidito, por qué está ahí, por qué funciona bien, ¿no? Yo Exacto. me descargué el FL Studio. Uy, mamita. Mamita. ¿Qué onda? Tengo 4 o 5 proyectos ahí. ¡Epa! Che, Me gusta. Mamo X Treble puede ser, se nos deja a la radio para irse a producir. me vendría bien el cursito de En vez de DJ 100% me vendría DJ bien el Memo no, cursito. DJ Mamo. DJ Mamo. No, la puta madre, no, basta, Maxi, de idea. Lo que pasó a mí es que me caliento rápido. boludo. Y es algo que tenés No que encuentro respuesta, ¿viste? Yo de Exacto. nada quiero que suene un house hermoso y de nada no puedo juntar un kick con un... Claro. Por eso nosotros los productores cuando vos decís, che, ¿qué tema de mierda estás escuchando? Pero no, amigo, yo estoy escuchando que el kick suena perfecto con el bajo, no sé qué. Y sí, la letra, qué sé yo qué dice la letra, ¿no? Yo cuando escucho un tema es como que en mi cabeza lo tengo todo separado en pistas y sé todo lo que está sonando a la vez. Y eso, bueno, un amigo nuestro que se llama Porcel. Un saludo para saludo, Forcel, está en el que nos chat. está viendo. Gracias, Facu. Seguramente. Sí. Empezó a producir gracias a mí y, viste, y él me decía esto, lo que yo te digo, che, qué música de mierda escuchas. y yo digo, no, vos ya me vas a entender. Y ahora, el día de hoy, me da la razón y me dice, gracias porque Qué chupa estoy pija, Porcel. entendiendo y el chabón ahora escucha como escucho yo, ¿entendés? Por Pero pistas. pará, hay una diferencia. Por ser le gusta mucho el rock y vos al rock lo detestás. No, bueno, eso es una cuestión mía personal. Una cuestión personal. Sí, no, Ok. no. Pero respeto también al rock, obvio. Pará, ya que estamos hablando de gustos, ¿cuál es tu género favorito para escuchar, Alan? No digo de Bueno. experimentar, ni. Vos decís, me quiero poner un domingo a las 6 de la tarde y quiero escuchar música. ¿Qué pones? ¡Wow! Es que escucho un poquito de todo. Ah, Depende del mood, bien. la verdad. Ok. Depende del mood. Por ejemplo, a la mañana, si quiero arrancar tranqui, voy con un progressive house. Ok, ¿Sí? sí. Ok. Pero a medida que va pasando el día o Me entra da un la hard. noche, claro, me voy endemoniando. Gordo, claro, Va por ahí. Me voy poniendo más tecnoso o Endemoniando. claro, me gusta el psytrance también. Ok. Todos son subgéneros del techno, ¿no? Sí, Perdón, sí. porque. No. No. Ah, Del tecno no. ok, pero la música electrónica. De la O música sea, electrónica. Una balada, rock nacional, no. Digo por decir, se me ocurrió esos géneros. Un pop, no sé, Justin Bieber. Si tengo ganas de practicar un rato, porque yo soy cantante también, Ujú. entonces si tengo ganas de practicar un rato, canto. Esa O era la algunas pregunta. cumbias tipo Rodrigo Tapari o Claro. cosas así, tipo Mario Luis. Claro. que tienen voz de balada, pero en cumbia, ¿no? Claro. Una pregunta que te quería hacer era si tenés pensado volver a cantar o es un objetivo tuyo capaz. Y me gustaría hacer un híbrido entre DJ y tirar algunas voces. intervenciones. Ok. Interesante. Como empezar a nada, utilizar esta herramienta que también tengo, e implementarla Claro, también juntar tus a dos los mundos sets. sería. Sí, Mixear, podría decir. sí, Exacto, literal. literalmente. Es que siento que también, a ver, una vez que vos entendiste más o menos la lógica de pasar música como DJ, ya, digamos, ya esa base ya la tenés, ¿sí? Y esa base la tiene un montón de gente. O sea, un montón de gente es DJ, ¿sí? Ahora hay que dar una vueltita de rosca más al asunto. No hay que quedarse solamente con ser DJ. Para diferenciarse un poco, ¿no? Porque Exacto. también hay mucha oferta, supongo, de DJs y hay pocas personas que realmente tienen como ese toque único. Exactamente. De nuevo, siempre es la ignorancia, no consumo ni escucho, por eso siempre pregunto del respeto. Bueno, yo hace Perfecto. poco, capaz es una boludez lo que digo, yo hace poco vi una película
Se trata de un DJ que él quiere tener éxito y no se le daba. Entonces encuentra un chabón en un momento que le dice como que deja de usar y deja de hacer lo que hacen todos, porque no vas a poder destacar nunca. Y ahí como que el chabón empezó como a hacer sus propios sonidos, empezó a golpear el mate así y agregar sus propios sonidos a la música, y ahí fue cuando él explotó y le fue muy bien. Destacó por sobre el resto. Exacto. Es real, lo que decís. Es posta, o sea, es literal. O sea, todos los nuevos emergentes, por así decirlo, es por su propio sonido. Claro. En lo que son productores, ¿no? El DJ para mí es mucho más difícil destacarse, pero porque para mi gusto es como que hay más, ¿cómo decir? Más gente. ¿No es un trabajo más de marketing el del DJ? O sea, porque tal vez es difícil llegar. Capaz hay muchos con buen nivel. ¿Y cómo llegas si no te podés dar a mostrar? A eso voy. Bueno, Obviamente que el nivel lo tenés que tener. claro. Primero, o sea, siento que van en paralelo, ¿no? Los caminos. Ok. O sea, tenés que ser tan bueno como tan Claro, visible porque en tampoco redes te podés sociales. vender algo que después no vas a hacer. Porque si no, Claro, pinchás. chau. Exacto. Y es muy fácil pincharte siendo muy visible. Porque te vio todo el mundo Claro, full ya. viral Ah, pinchándola, haciendo todo mal. Entonces, sí, siento que ambas cosas tienen que ir de la mano. A mi manera de verlo. No es ni una ni otra. Genial. Bien. Y en La Plata, ¿cómo es la movida de la electrónica? ¿Hay fiestas? La verdad es que hay cada vez más eventos, hay cada vez más productoras. Va creciendo. Va creciendo la movida ya en La Plata. Incluso te diría, gente de Capital está empezando a ir a La Plata. Acá se Eso habla mucho no de pasaba fiestas mucho. en La Plata. Eso no pasaba mucho. Éramos nosotros los que íbamos a Buenos Aires. Sí, sí. Total. Y bueno, eso es interesantísimo porque es el propio mercado. O sea, es la oferta y demanda. Son las ganas de todos los pibes. De también. Entre La Plata y Buenos Aires, siempre, al menos yo siento que siempre hubo como una barrera. Sí. ¿Sí? Que es difícil superar. Porque, no sé, yo pienso como productora, ¿no? Yo quiero hacer una fiesta, yo quiero expandirme como productora de eventos. Quiero hacer una fiesta en Buenos Aires. Bueno, sí, ¿cómo la lleno? O sea, ¿cómo traslado a toda la gente para allá? ¿Cómo hago que compren la entrada, que se tomen el tiempo? No es lo mismo que estar en la propia ciudad, perdón. Claro. Entonces, por suerte, o no sé, el tiempo dirá, están existiendo otras productoras que están empezando a hacer eventos de diferentes géneros y está expandiéndose. Ayuda a crecer la comunidad. Exactamente, y ramificándose por todos lados, Bien. ¿viste? No sé si les parece, quedan unos 20-15 minutitos de programa más o menos. ¿Te parece si hacemos el ping-pong ahora y después seguimos como para... El ping-pong. Nos Claro, olvidamos del yo ping-pong. hay un ping-pong. se lo dije, hicimos un ping-pong que lo queremos hacer con todos los invitados. Ok. Son preguntas Para bastante... todos Es al un mismo. ping-pong Va a ser el random. mío para todos. Perfecto. Son preguntas bastante genéricas. Si querés te las leo. O un ping-pong. Va y viene ¿Es respuesta. respuesta rápida? Sí. En lo posible, sí. Son si querés. preguntas muy simples, no tenés ni que Claro. pensar ni decir mucho. Es una palabra generalmente. Parale que capaz el hacker te puede... Para que no esté ponchando Podés Aleana. pantalla dividida, decís que no sé. Claro. Bueno, estaría increíble. Hacker, no sé si productor, si es No, posible. me matás. No pasa nada, no pasa Me nada. comprometiste. Me comprometiste, listo, no me pasa nada. comprometiste. Ahí está, Ahí ahí está bien. está, ahí Ok, está, ahí Yo está. te leo la Quedan pregunta de y hacker. nada. ¿Estás? Va. Estoy re ¿Mate amargo o dulce? amargo siempre. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Asado o milanesa? Asado. Si pudieras vivir en algún lugar del mundo, ¿en dónde sería? Wow. Argentina. Dale. Ok. Hincha de estudiante. Estudiantes de La Plata. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Qué serie mirás? ¿O qué sueles mirar en la tele? No miro. Bien. ¿Fernet con poca o mucha coca? Esta pregunta de Maxi. No sé, Maxi pone Fernet con no. mucha poca coca. Suavecito para bancarla. Ok. Para que hayan varios. Bien. Bien. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegís? Ser invisible. Bien. ¿Película favorita? Bueno, No dijo, que tengo. no, dijo que no miraba mucho. Ok. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantás? Me baño. ¿Tus vacaciones soñadas? Maldivas. Bien. Ok. ¿Banda o cantante argentino que vos siempre recomendás cuando te preguntan? Wow. Argentino. Sí. Luciano Pereira. Bien. ¿Café o té? Café. ¿Libro o película? Libro. ¿Perros o gatos?
Gato. ¿Tu mayor inspiración? ¿Tu mayor inspiración? Facu, no. Era. Juan y Calde. Te amo, gordo. Mi mayor inspiración, mi mamá. Bien. ¿Una palabra que te defina? Resiliente. Ok. Muy bien. ¿Una comida que podés comer todos los días? Milanesa con puré. Banco. Hermoso. ¿Algún personaje de la historia que te gustaría conocer? Puede ser historia mundial, quien sea. Y a Messi. ¿Frío o calor? Frío. ¿Deporte favorito? Fútbol. ¿Algo que te da miedo? La muerte me da miedo. Bien. Y última, ¿tu red social favorita o la que más usas? Instagram, Bien. súper. Estaría el ping-pong. Gracias. Ya está bueno el ping-pong. Sacando la de Fernet con mucha poca esa Maxi. Malísimo. Bueno, loco, Bien. hice lo que pude. Pero respondí bien o no. No, está muy bien, está muy bien. se la bancó, se la Voy a bancó. traer a Exodia No, para muy que haga las bien. preguntas el próximo programa. Doy contexto Mira. a la gente. Sí, contá. Ale me compromete, está en la facu. Me dice, flaco, terminá el ping-pong, me dice. Flaco, y mandámelo y imprimilo, que yo lo quiero impreso, me dice. Porque yo en la compu no lo quiero leer. Digo, flaco, ¿tenés una compu? ¿Lees la compu? No, lo quiero impreso. Yo quiero llegar y que esté impreso. ¿Quién es, boludo? Y le mando un audio explicando. Me dice, no puedo escuchar audio, estoy en la facultad. me Es que dice. la gente no entiende lo que es trabajar con Alejo. Yo dije en el programa complicado, anterior, pero es bueno, hay que sacarlo complicado. adelante. Un tipo intenso. Sí, muy intenso. Es duro, es duro. A ver, pero- igual tiene, vamos a tirar un poco de flores. También tiene su beneficio que te intenta exprimir el máximo de vos. Porque te está ahí encima. Y eso es bueno en realidad. Sí, Pero a veces lo que le cae la trompada. Chino. sí, que te roban en el grupo de WhatsApp. Yo la verdad Te no preguntan- encuentro beneficio, pero bueno. No, qué tipo pelotudo. Lo vamos a encontrar algún Es día. duro esto. Pero bueno. Bueno, estuvo bien el ping-pong, gracias, Sí. Mamo. Podemos seguir charlando igual un poco más, quedan como 10-15 minutos Yo, de... última cosa que Sí, cómo quería no. preguntarle a Alan, que una pregunta que estaba por acá, que decía, una banda o cantante argentino que siempre recomendaste, le quería cambiar un toque y decirte DJ productor, que siempre recomendás. ¡Wow! Es que hay un montón. No, bueno, tenés que elegir uno, es así. Yo te digo Martin Garrix, pero porque yo soy fanático desde que soy chico. Vos tenés que tener uno. ¡Wow! Mali. Me gusta, los hermanos Mali. Que la gente lo busque si no lo conoce. Los hermanos Mali. Los hermanos Mali. Son los uno. Los uno. Bueno, Son dos. y para ir cerrando un poco el programa, primero que nada agradecer a Alan por venirse hasta acá. Sí, mal. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Igual tenemos como media hora más todavía, si no me equivoco. No sé qué hora ¿O empezamos. no? No sé qué hora empezamos. ¿No tenemos como hasta 9:30, si no me equivoco? Y acá dice que 1:20, puede ser que estamos. Nos quedan 10, me parece a mí. 1:30 dijimos. No tengo idea. Vamos a darnos ir al hacker, que nos avisará que él Nos avisará el hacker. el- 10 más dice el 10 hacker más, acá. perfecto. Bien. ¿Y demás? Bueno, para ir cerrando un poco, esta idea que... Yo quería decir que si Alan quiere aprovechar y decir algo sobre Trébol, recomendar. Ah, sí, promoción, totalmente. Es el momento. Antes que Alan día, agradecer a Bequín como siempre que nos También. brinda el estudio, a Diego, a Nacho, a toda la Los gente. productos de Gente, Bequín, loco. se viene el Día de la Madre, loco, compren Se viene esta- el Día de la Madre, ahí va, compren estas compren, cosas para la compren. germu, la abuela, la novia, no tengo, pero no importa, mamá, prima, para todos, cosas Me para parece el que pelo. vos te quedás con el link de referido, ¿no? Sí, yo estoy vendiendo, me llevo un porcentaje. Hay Exo, vos que estás para tu hermana, Exo, ahí No, pará, comprá. no. No, con respeto, siempre con El loco respeto. te está Pero- viendo, te ayuda, te comenta. Pero si quieren comprar, muchachos, Bequín siempre. Bueno, ahora sí lo dejo a Alan si quiere contar un poco de Trébol. Bueno, nada, lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes también por la invitación. Por favor. Muchísimas gracias, Es se un valora gusto. mucho el espacio. Segundo, comentarles que se vienen 2 fechitas en La Plata, el 31 del 10 y el 9 de noviembre. No puedo dar mucha data todavía porque no salieron los flyers oficiales. Pero bueno, en los 2 eventos voy a estar tocando yo. Vamos, Así vamos. que el que me Vamos, quiere ir a ver, el vamos. que quiere ir a ver parte del lineup y de los alumnos egresados de Trébol, Bien. de los cursos de Trébol, porque Buenísimo. también hacemos eventos. Ah, ya hay egresados. Pensé Para- que era algo hace poco, no sabía, ya hay gente que se egresó. Sí, Bien. ya vamos por la 6ª edición. Ah, hace ratito viene. Del curso. Qué bien. Sí, y lo que estamos haciendo es justamente aprovechando que tenemos estas facilidades de poder hacer eventos y demás, y empezamos a meter eventos, muestras de fin de curso, vamos a decirle, ¿no? Ok, está bueno. Con, Está con bueno, los está egresados. bueno. ¿Facu va a estar ahí? Preguntó. No, porque yo no soy egresado de Trébol. No, bueno, pero sos parte. Bueno, pero- pará, Contanos un poco, que queda un poco de tiempo. Carlos, Contanos Carlos. un poco tu Relación. relación con Trevor. Mi relación con Trébol, es muy buena pregunta. Yo la verdad que la relación más que nada es mi relación con Alan, no con Trébol. Yo con Trébol tuve un acercamiento en 2022, ponele por ahí. Iba bastante seguido,
Pero nunca por una cuestión, no por nada, sino por una cuestión más que nada de física, ¿viste? Que como nosotros estamos acá en Vera y allá está La Plata, es como, estamos un poco, quieras o no, es un poco lejos. Y nada, pero siempre yo tuve la camiseta de Trébol y la tengo bien puesta. Ese sponsor Bien, de los gordito. cocos. Ese sponsor. Ese sponsor. Esposo de los cocos, Trevor, que no es poca cosa. Literal, boludo. Sí, hermoso. Sí, Gracias por eso también. No, pará, Alan, gracias, ¿no? Porque no paran de perder todos los partidos, pero bueno, igual sí. Es duro ser de los cocos. Mirá qué buena foto esa, por favor, la fotógrafa que ya la otra vez. Wow. Mamá, mirá lo que es. Gracias, Lu, también la PH. Tremendo. Acuérdense. ¿Eso dónde fue? Eso fue en Amatista. Sí. Fue el último evento que hicimos. Estuvo The Main, estuvo Fanny, que es una DJ de La Plata también, que tiene una academia de DJs también, y también tiene un Wow. booking de artistas Bien. y mueve también a sus propios alumnos. Copado. Así que en vez de verla como competencia, y también me pasó con Julia Morales, que también tiene una academia, en vez de verlo como competencia, les dije, chicas, vénganse a Trébol, vamos a hacer Sean colaboraciones, parte. Claro, vamos, está bueno. vamos a Entre impulsar todos. la Y sí. escena de la música electrónica acá en La Plata, y bueno, la verdad que salieron cosas increíbles. Es que así amigos. crecen las comunidades, ¿no? Por- Increíbles. Y les relaciones. agradezco a ellas también Genial. por el espacio, por la vibra, por la buena onda, por la predisposición, y por también no verme como... Competencia. Como un rival, por así decirlo, sino como uno más. Parte Por de ahora, yo me asustaría. Lo somos, es lógico que lo No, somos. no, Todos 100%. queremos alumnos y todos queremos progresar en nuestros proyectos. Es que igual es sano la competencia Pero la porque es lo que competencia impulsa sana siempre a que la eso gente. iba a decir. Íbamos a decir lo mismo. La competencia no se eleva. Creo que Mamo le toca el monólogo, decirlo, Mamo. No, está Va bien. por ahí. decilo. Ah, ok. Es que el chat te estaba pidiendo hace rato los monólogos de Maxi, por eso. Pero sí, la competencia es lo que impulsa esto de como cada vez querer ser mejor, ¿no? Entonces Va es por bueno, ahí, es sano. amigos. 100%. Siempre y cuando sea sano, ¿no? Nada, hablamos del respeto y Entonces eso. se puede decir que vamos a ver a Alejo y a Juli en una fiesta electrónica viendo a Alan. Sería hermoso. Estaría. Me encantaría. Están súper estoy. invitados A mí me encanta. todos. Yo diría, o sea, jamás fui. Estoy- Va a Están ser súper raro. invitados todos, posta. Bien. El sábado 9 de noviembre en La Plata. No puedo spoilear. Ya No, saben, no, chat. la Bueno, plata, pero la plata. en tus No redes, puedo en tus redes, spoilear. que te sigan todos. Ah, que- redes. Sí. Que ahí va a estar toda la información. Alan Oji. Acá piden tus redes, Alan, en el chat antes que te despidas. Piden tu Instagram, el personal, si querés darlo. Alan Oji. Mi nombre Así y como se apellido. escribe así. ¿Cómo suena, chicos? ¿Cómo está ahí abajo? Cómo ¿Cómo está ahí está abajo. en Mira. Twitch? ¿Querés que te lo mande? No, lo Twitch? tenemos en el Sí, coso de mándalo, Twitch igual. bueno. O mandalo, si los tipealo Maxi con el canal de Dando. Escribilo en la arroba. No, bueno, vamos, Maxi él. Ya, Vamos, le decimos. Me pum. dicen Mamo, claro. Sí, sí. para que lo entiendan. Ya quedó. Ese sería mi nombre artístico. Mamo. Mamo DJ. Mamo, No, la puta madre, Mamo, no conseguís un oyente con ese nombre. Pará, boludo. Hay un español que se Yo tirándole, viste, garpa. garpa, ni pedo. No, Pará, dale. se ríen. Hay un español Sí. que se llama DJ Totito que se pegó por el nombre. Está pegado. pero Confiamos, mal, Mamo, confiamos, Mamo, entonces. El chabón se pegó mal porque es un pibe de, no sé, 19 años que está totalmente pegado por el nombre. Porque es DJ Totito. Totito, bien. ¿por qué? Totito. Me encanta. Bueno, entonces, porque vos, Mamo, tuviste o sea, te gusta más o menos la electrónica. No sos fanático, pero te gusta. A mí me gusta mucho el tema, es que siempre me quise ir a fiestas, he ido una o dos, pero nunca encuentro la situación o la gente para ir. Y solo no me da la cara. No sé, nunca Bueno. no me da la cara para ir solo a una Es fiesta. creo que es Venite una con buena... los Así que ese es el momento como para arrancar. Venite Bueno, con la ya saben, comida gente, que- 9 de noviembre en La Plata. Más no, si quieren saber más info o consumir a Alan o a Trébol, 9 de tienen las noviembre redes cae ahí. sábado, ¿verdad? Sábado, sábado 9 Dentro de noviembre. relativamente pocos Se va a días anunciar. sí, vamos a tener súper novedades Ahí tienen todas las redes. de ambos eventos. Perdón. Bueno, Genial. Así excelente. que bueno. Con esto nos despedimos, ¿no? Por nos hoy. estamos despidiendo, en ya horario, ¿no? estamos en hora, juez. Joder, joder. Bueno, muchas Juli, gracias. comentá un poco, cambiándola de frente mal. Comentá un poco el partido de los amargos, ¿cómo está? Ya te digo, vamos, tengo Me promedios sirvió acá. esa calidad así media A rara. ver, Maxi. ¿Cómo crees que va? Yo creo que Lanús está con suplentes igual. Así que calculo que debe estar 0-0 porque soy optimista. No, 2-0 Independiente Río. No, la puta. Lanús con uno menos. Che, Ah, me cagaste el día. Eso. Qué programa de mierda. Qué programa choto, Maxi. No, Ah, pedo pregunto. bueno, con ese resultado despedimos, ¿no? Me parece. Sí, sí. Pará, Ale. ¿Querés adelantar quién viene la semana que viene? Estaría Acá un bueno. poco Podríamos, para, ¿no? para tu chat, para tu la gente. comunidad. Bueno, la semana que viene, gente, vamos a tener a nada más ni nada menos que a Framcito. Franco Piana, no sé cómo lo conocen. Un amigo, muy amigo mío, conocido de los chicos también, que nos va a estar contando un poco cómo es su vida, habiendo sido, porque ya no es jugador profesional de Clash Royale, un eSport, metido en las criptomonedas, en
inversiones, podríamos decir, y cómo es su rutina, su vida, y bueno. ¿Hay que pagarle el Uber a ese o No, bien? impedido. Que venga. Nada, nos vamos a reír un poco con él, que sé que está viendo el programa o estaba hace un rato y me estaba hablando, pero bueno. Está tirando memes, se Sí, jiqueaba no, el chat no, ahí. es insoportable, pero va a estar acá y nos vamos a Ahora no reír, está más. nos vamos a reír mucho. Nada. Un placer, Alan. Muchísimas Un gusto. gracias por Muchas venir. gracias por venir, Gracias, realmente, porque gracias. parece que no, pero es un viaje desde La Plata y se agradece mucho. Muchísimas gracias. Se valora. Así que nada, si se quieren despedir ustedes, chicos. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Seguramente con otro invitado. No, Bueno, No, no, no. está va a estar confirmado, va a estar está confirmado, confirmado. listo. Está en el chat, Lo está en el cerré hoy, chat. tipo, le mandé Lo plata, sé. me pidió plata. Pero está bien. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene, en la misma hora de siempre. Y esperemos seguir así entonces. Bueno, Excelente. Buenas noches también para todos. Muchas quería- gracias. quería Gracias, despedir gente. un segundo. sí, Facu. bueno. Quería decir que ya tenemos también para la otra semana Sí. invitado cerrado. Listo, No lo chao. decimos más. No Chao. lo ¿No lo podemos decir? No, no podemos. Listo. Estamos ahí. Adiós. Days like these, they could last forever. Stay with me just a little bit longer, baby.
saying it was your fault, although you could have done more. You're so naive, yet so. How could this be done with such a small and sweet heart? Your sweet and pretty face, in such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows I'm not fond of asking. True or false, and maybe she's still out to get me. And I know she knows I'm not fond of asking. True or false, and maybe she's still out to get me. They say it was your fault, 'cause I know you could have done more. You're so naive, yet so. How could this be done with such a small and sweet heart? When your sweet and pretty face, in such an ugly way. Something so beautiful will die every time I look inside. I know she knows I'm not fond of asking. True or false, and maybe she's still out to get me. And I know she knows I'm not fond of asking. True or false, and maybe she's still out to get me. So naive, yet so. You're so naive, yet so. You're so naive, yet so. You can put me on airplane mode. Airplane mode. You can put me on airplane mode. You still gotta think about me. You want someone to hold. You still gotta think about me. Take you all night for the rest of your life. But until you change your mind, you can put me on airplane mode. You still gotta